que hace un rato están escuchando, y lo bueno también de esto que va a pasar ahora no es solo lo que pueda decir yo, sino que soy el último antes de que haya un corte, y eso no está nada mal. Así que siempre es necesario cortar un poco, así que por lo menos ahí está la zanahoria de que el corte está allí nomás para tomar un respiro. Pero ahora en serio, honrado y contento de estar en Santa Fe, en el norte santafesino. Agradecerle especialmente a Emilce y a todos los compañeras y las compañeras de Santa Fe de Reconquista esta invitación. También me siento muy contento de estar en un congreso que quienes lo abran, ni más ni menos que 2 de las terceras partes de esta mesa son representantes de ANSAFE y engalanan ANSAFE con la representación política, sindical, docente en la Argentina, y me refiero a Sonia y a Miguel, lo cual es un motivo de orgullo de la provincia y del sindicato de Santa Fe. Y los muchos pedagogos y pedagogas que hace rato, o desde que tenemos uso de la razón, no somos neutrales, tenemos posición, sabemos y definimos en cada lugar cómo jugamos, para qué jugamos y cómo se lleva la pelota y dónde hay que hacer el gol, y tener muy claro y mucho cuidado con los goles en contra. Por lo tanto, cualquiera es campo de disputa, no hay en este sentido que sentirse por fuera del campo de disputa. Vivir es un campo de disputa. Me pone contento esta mesa con las compañeras compartir la temática que está entre manos, y bueno, yo quería en todo caso salir planteando en torno a esta idea. Cuando hablábamos con Marcela y pensábamos la mesa, charlábamos sobre la escuela que está en problemas. La escuela está en problemas. ¿La escuela alguna vez dejó de estar en problemas? ¿Puede pensarse la escuela por fuera del estado de vivir problemas? No. La escuela pipí cucú, como me decía una directiva que se jubiló, que quiero mucho, pero con la que no comparto mucho criterio, y ella me decía que era la de ella, y yo le decía que no existe la escuela pipí cucú. Venía a mi escuela, vas a ver, y por supuesto cuando fui dije, acá no hay nada pipí cucú, solamente la sensación. No puede una escuela vivir con la falsa ilusión de la neutralidad. Uno cuando anda caminando y se va cruzando con los demás, va asumiendo posiciones. La escuela es aquello que está tensado entre la permanencia y el cambio, entre que las cosas sigan siendo como siempre fueron o que las cosas puedan ser de otra manera. No me refiero al cambio del marketing comunicacional, me refiero al cambio que le transforma la vida a los pibes y a las pibas, a las familias. Y la escuela es un ámbito de construcción de ciudadanía, no un lugar para producir exámenes estandarizados. La escuela no es un centro de alto rendimiento para exámenes estandarizados que bajan de Pearson. La escuela es un ámbito de construcción de ciudadanía democrática. Lo peor y el daño más interesante que uno le puede hacer a aquellos que piensan la escuela como un lugar de reclutamiento de aplicadores de exámenes y de respondedores seriales es juntarse así en un club como este, entre muchos y muchas, para pensar en torno a la educación, para hacernos preguntas, pero no las preguntas que tienen respuestas de antemano. Esa es la historia vieja con la que hay que desmarcarse en la escuela, sino preguntas que no tienen respuestas de antemano, y que la única manera de conseguir respuestas es juntándose con otros. No hay daño más grande para la maquinaria neoliberal y neoconservadora que juntarse a pensar con otros, que incomodar con la pregunta y que hacernos las preguntas justamente que no están permitidas hacerse, porque en todo caso en esas preguntas se condensa el porvenir y la sinceridad que tenemos que tener cada docente, de estar convencidos que lo que viene es mejor, por más oscuro que sea el presente. Yo comparto claramente el diagnóstico en el que han sido quirúrgicos tanto Emilce como Sonia y Miguel, y como el tiempo corre rápido, me quiero subir en el sentido de ser solidario con estas composiciones de situación, y ni hablar también con aquello que marcó con mucha claridad pedagógica, ideológica, con el corazón, la querida Patricia. Pero hay problemas
Claro que hay problemas, hay que distinguirlos, y los distingo simplemente porque tenemos que ordenarlos para poder explicarlos y comentarlos. Los problemas vienen todos mezclados. Hay problemas endógenos y hay problemas exógenos. Para hacer una mínima distinción, repito, en la realidad vienen todos mezclados. Y problemas exógenos, ¿cómo no va a haber? Especialmente en este tiempo en el que vivimos un dramático ajuste económico, pero también subjetivo, para conversar y discutir entre educadores y educadoras. No es menor reconocer, a diferencia de los 90, que los procesos de mercantilización, a diferencia de aquella privatización noventista, tienen que ver con poner severamente en riesgo la educación pública como derecho social. Compañeras, compañeros, lo que está en juego es la educación, y la educación, si estamos dispuestos a concederla como privilegio o si estamos dispuestos a defenderla como derecho social. Y eso no supone adherir a las falsas dicotomías de un partido político o de otro, porque la educación pública es patrimonio centenario del pueblo argentino y no es simplemente la consigna de un gobierno o de otro. Discutir políticas de Estado y lograr políticas de Estado que perseveren, que continúen, tienen que ver con justamente la capacidad que tenemos de decir y mostrar cuánto amamos la tarea docente, pero no la tarea docente que tiene que ver con la vocación, como una especie de extensión sacerdotal por otros medios, no, la tarea docente que tiene que ver con el día a día de trabajadores y profesionales de la educación, porque una de las principales intenciones del actual gobierno cuando quieren reemplazar palabras, y acuérdense que quien nomina, domina, y cuando quieren reemplazar la idea de educación pública por educación gratuita, ese desplazamiento semántico, ese cambiar una palabra, es cambiarte de lugar a vos y darte vuelta de otra manera. Cambiar la palabra pública por gratuito es despojar a lo público de su condición de construcción colectiva. Por eso quieren destrozar y erradicar la palabra que tiene que ver con lo colectivo. Cambiar gratuito por público es conceder sin saberlo del todo legitimidad absoluta al mercado. Entonces por eso hay que tener cuidado con el uso de las palabras, porque no son simplemente una cuestión de sujeto y predicado, sino en todo caso son un modo de organizar la vida cotidiana. Y detrás de eso, detrás de cambiar pública por gratuito y de despojar justamente lo que más vale de lo público, que es aquello de la construcción colectiva, viene justamente la idea de despojar a los docentes de nuestra condición de sujeto que produce y construye su propia práctica laboral. Por eso, empecinados, como decían los compañeros en la mesa de comienzo, en desbaratar, ningunear, demonizar a los sindicatos. No es un asunto doméstico, no es algo que inventaron acá y tienen marca registrada. Acá lo hacen de manera bastante desprolija y torpe, aunque a veces con algunos aciertos. Es un movimiento que se está dando en el globo y tiene que ver con que la educación tiene que ser privilegio y que no puede conjuntarse inclusión con calidad. Aquello que es de calidad se compra en el mercado y es para pocos. Entonces hay que intentar que desde bien pequeños y pequeñas nadie construya la idea de que estar incluido puede ser un modo de estar en el mundo con lo mejor y la mejor calidad educativa. Por eso es que aquellos que sostenemos que la inclusión es algo indisociable de la calidad, tenemos que poder encontrar y discernir respecto de discursos, prácticas, cursos de capacitación y modos de esquivar que muchas veces compañeros y compañeras de la docencia tienen respecto a la política. No, yo no soy honesto, porque así como con la política tiene relación el precio actual de la lechuga, con la política educativa tiene relación eso no es algo que me incumba a mí, porque, discúlpenme, pero Marta, la seño de tercer grado, no puede elegir si enseña o no sobre la dictadura militar de acuerdo a cómo durmió esa noche. Marta es representante del Estado ante todos esos pibes y pibas que están en el grado. Por lo tanto, eso también tiene que ver con asumir la condición pública de la escuela. No es la chapa del logo y el escudo, sino que vos sos una representante del Estado en la escuela ante tus pibes. Incluso si la escuela es privada, vos sos representante del Estado ante esos pibes, y me parece que son cuestiones que hay que poder decir. Así que los problemas exógenos son muchos,
Pero más allá del contexto también hay problemas endógenos, por diferenciarlos de algún modo. Y de hace rato en la escuela padece de hace tiempo y lo sigue teniendo cierta condición adultocentrista. No hay más que escuchar a este pibe que dice lo que siente y rapea lo que vive. Porque somos herederos de la escuela, no solo de la imprenta, sino de la escuela de la imposición, en el que esta mano te señala claramente cómo son las cosas. Porque te lo digo yo, venimos y somos herederos de esa escuela. Por lo tanto, cuando hablamos de la escuela como ámbito de construcción democrática, también hay que repensar esta imagen. Porque te lo digo yo, que a veces es la forma en que ponemos un límite. Bueno, quizás hay que dejar de pensar en la imposición y empezar a pensar, y un congreso pedagógico es una buena excusa, en distintos tipos de autorización de mi palabra como adulto o como adulta, en tiempos en que a veces los adultos nos cuesta ponernos en nuestro lugar, y en que también nos corremos, en tiempos en que a veces no solamente que somos herederos de una autoridad de la imposición, sino que también a veces se practica cierta autoridad de la impunidad. Yo no vi nada. Y allí dejamos sueltos, solos y solas a los más pequeños, que en todo caso es ante quienes nos autorizamos como docentes. Por lo tanto, yo quisiera también un primer videíto para poder pensar algunas cuestiones que tienen que ver con romper este adultocentrismo y algunas cosas que en la escuela están cambiando. Saquen carpetas. Profe, Sí, Miguel no quiere hablarle. pero si Miguelito faltó. No, pero en realidad le quiero hablar por acá. Hola, Miguelito. Hola, profe. ¿Cómo andas? Yo muy bien, ¿y vos? Acá andamos, profe. Acá andamos. Profe, entre usted y yo estoy muy triste porque tenía muchas ganas de estar ahí. Hice la tarea y todo. Y quisiera igual a 2/3, ¿no? Ay, bueno, pero qué alumno aplicado. Muy bien, te felicito. Si no le molesta, profe, ¿puedo hacer la clase desde acá? ¿Pero vos no querés descansar? Yo tenía muchas ganas de estar ahí. Bueno, está bien. Ahí viene el pizarrón, ¿no? Muy bien, seguimos entonces. Habíamos hablado que las ecuaciones con módulos lo primero que hay que hacer es despejar. Profe. ¿Qué pasa, Miguelito? No me vas a interrumpir a cada rato, ¿no es cierto? No, es que me siento medio raro acá. ¿Le molestaría sentarme en mi banco, por favor? A ver, ¿estás bien ahí, Miguelito? Bien, muy bien. Bueno, sí. ¿Se acuerdan, no? Que había que primero despejar el módulo para ver si da positivo. Si no llegara a dar positivo, entonces la solución. ¿Ves bien, Miguelito? Bien, bueno, como verán, Miguelito es tan incisivo como Miguel en los modos de plantear las cuestiones y de pensar en subvertir las condiciones y demostrarnos que las cosas no son como fueron siempre. Esto que pasa entre Miguelito y esta docente que se muestra muy permeable es una escena impensada. Yo les diría en casi todo el siglo pasado, que es donde nos formateamos nosotros como docentes. Y me parece interesante poder pensar en algunos de los problemas de la escuela y en un congreso como este, cuánto nos ponemos a pensar de la manera en que estamos a veces atravesados por una distribución un tanto binaria, pero cierta, entre lugares fijos y lugares móviles. La escuela de la imprenta, la escuela de la imposición, la escuela de la que venimos, que tiene muchos problemas que la carrera por sí misma, es una escuela que viene de los lugares fijos, de cierta distribución bastante fija y de enorme estabilidad. No en vano, la escuela nace al calor de la revolución industrial y del fordismo y de las enormes plantas de producción, donde lo que implicaba era la lógica del espacio, las plantas enormes de producción. La teoría del currículum viene justamente de ese taylorfordismo que hemos estudiado al calor del nacimiento del capitalismo industrial. Pero, estimadas y estimados, hoy la escuela se las tiene que ver al calor del desarrollo de un capitalismo depredador y financiero, lo cual para la escuela también es tambalear y decir en dónde estoy. La condición fija de la escuela que tradicionalmente reconocimos tiene que ver con el dominio del espacio.
Henry Ford con sus enormes plataformas de producción de automóviles, George Pullman con sus enormes plataformas de producción de vagones de tren. Los tiempos actuales son más efímeros y en todo caso el poder no pasa por la dominación del espacio, sino en todo caso por el manejo del tiempo y la velocidad. Allí está el poderío de Bill Gates, que puede tener mucho más poder que Henry Ford en un cuarto piso al contrafrente en Nueva Delhi, donde el dominio del espacio no es lo que interesa. Estas lógicas que se tensan son las que nosotros también tenemos al discutir cuestiones en un aula y al ver lo que acaba de acontecer allí, porque también eso nos muestra lo incómodo que supone para nosotros y nosotras, adultos y adultos escolares modernos, poner en discusión la calidad de nuestra presencia. Insisten a veces desde los medios en discutir el ausentismo para demonizar a los sindicatos solamente en el mes de febrero y marzo. Después nunca más les importa la educación y también esto tiene que hacer cargo de la sociedad. Y si en vez de hablar del ausentismo, que es un problema por supuesto para sindicatos, para gobiernos y familias, hablamos de la calidad de la presencia, ¿por qué no discutir el ausentismo por la calidad de la presencia? ¿Por qué no discutir el ausentismo por la calidad de la construcción de la presencia adulta? Eso hay que discutir en un congreso y en cualquier vuelta de esquina para decir, en todo caso, cómo construimos autoridad pedagógica. Son cambiar la forma de hacer algunas preguntas. La escuela está tensando también allí entre lo móvil y lo fijo. Entre los lugares fijos no hay más que ir a algunos normales o a los viejos e ilustres colegios nacionales que tienen emplazados sus bancos con cemento al piso para dar muestra de que la condición fija de la escuela moderna es algo que a la escuela le cuesta cambiar. Y estimadas y estimados, esto representa quizás la viva muestra de lo que nos incomoda la condición portátil o móvil que muestra este video, porque acá hay muchos profes que están en la secundaria y no tienen por qué estar en la secundaria para pensar lo que voy a decir. Esto ya no es solamente un teléfono para comunicarse con otro. Pensando en este pibe que recién hablaba, esto es la extensión del pulgar, ¿o no? Esto es una prótesis identitaria y eso también tiene que ver con los modos en que los pibes y las pibas laten al ritmo cardíaco como sujetos de la escuela secundaria. Hace un tiempo yo veía a un ministro de Educación de la Nación hacer un stand-up en la universidad, en la bonita Universidad de San Andrés, y le pedía como si yo hiciera ahora a la mitad del auditorio: ustedes se pueden parar, por favor. Se paraban y decía: ven, así es la Argentina, esta es la estafa argentina. De cada 2 pibes, 1 deja la secundaria. Aplausos, los medios fascinados con ese derroche de marketing comunicacional. Y la responsabilidad como docentes no se la pidas a alguien que se presenta como gerente de recursos humanos. Y la responsabilidad para asumir la incertidumbre no se la pidas a quien pide que se disfrute la incertidumbre. Eso es un modo patricio de legitimar la intemperie. Entonces, lo que me parece fundamental es poder pensar que en ese stand-up se niega, se oculta la educación como derecho. Hace 5 minutos la escuela secundaria es obligatoria. Sí, 5 minutos. 2006, para recorrer las fechas que en todo caso recorrían los compañeros en la mesa de apertura. 2006, la ley 26206 establece allí la confirmación definitiva de inicial, primario y secundario como escolaridad obligatoria. Entonces, ¿cómo se hace, como dicen los pibes, cómo se come esto? ¿Qué se hace con esto? ¿Cómo se hace en una escuela para que todos los pibes terminen al mismo tiempo cuando el diseño histórico de esa institución fue excluyente, fue segmentado, fue discriminatorio, fue elitista, fue una maquinaria del darwinismo social para que su partido es más apto? No hay que olvidarse de eso. Algunos tienen distorsión estadística porque no saben que no todos fuimos a la escuela, pero otros tienen distorsión subjetiva, que a veces es buen producto o resultado del atontamiento de estar simplemente dispuesto a la lógica imperante de cierto panelismo televisivo o de ser simplemente cautivo de esa lógica de zócalo televisivo. ¿Saben qué, compañeras y compañeros? No podemos permitirnos como docentes explicar el mundo por un zócalo televisivo, que además es súper dañino cuando en cualquier parte de la República el zócalo televisivo está
situado en Callao y Corrientes, en el centro porteño. No se explica la realidad de un país con el zócalo televisivo, se explica pensando, discutiendo, incomodándonos, tomando y asumiendo las diferencias, pero no comiéndonos el amague del enlatado, mejor dicho, de aquel producto informativo masticado que te dan para que lo defiendas hasta ahí nomás, porque aquello que defendés como enlatado o como zócalo televisivo tiene que ver con un tipo de aprendizaje. Casualmente el aprendizaje que buscan los exámenes estandarizados, en donde lo que buscan no es pibes que piensen, sino respondedores seriales de múltiple choice, donde la pregunta ¿por qué? No interesa, sino que interesa la pregunta ¿cuánto?, la pregunta sí o la respuesta no. Entonces, vuelvo a que hay que animarse a pensar los lugares intercambiables que tienen que ver con lo fijo y con lo móvil. Miren qué lindo ejemplo en esta época en la que a veces avanza un sentido común punitivo y el tema de la obsesión por la seguridad, que es un tema que ahora quiero comentar a propósito de la violencia, los medios y las escuelas. Es bien distinto si vos sos docente, y acá somos todos docentes, si vos a un pibe que está complicado en el día de hoy le decís vos sos violento, que si al mismo pibe por los mismos motivos, como adulto o adulta, vos le decís vos estás violento. Vos sos violento, tiene que ver con esa lógica fija que yo estaba criticando. Vos sos violenta, vos sos desobediente, es ubicarte en el lugar para que no salgas más de ese lugar. Por eso hay que estar atento a que los medios de comunicación no solamente describen el acontecer, describen la realidad, no, son constructores de representaciones que orientan la manera de actuar. No es casual. Por eso es que no es lo mismo decir vos sos desobediente, vos sos violenta, que decir vos estás desobediente, vos estás violenta. Porque en este segundo modo vos podés salir, vos podés en todo caso dejar que el otro se mueva del lugar y que alguna vez pueda sentirse realizado, orgulloso de hacer un rap y que su palabra y su voz circule por toda la provincia de Santa Fe y por el mundo a través de YouTube. Porque en realidad también a veces etiquetar y estigmatizar tiene que ver con cancelar en el otro la capacidad de imaginar y soñar. Y en todo caso que simplemente termine diciendo yo no sirvo para esto, el culpable de mi fracaso soy yo. Ese es el logro más eficaz del neoliberalismo, cuando un pibe se convence de que el agua no le llega al tanque. Terrible frase que se usa en cualquier sala de maestras y maestros y profesores. ¿Saben qué? Salgamos a conquistar la sala de maestros y la sala de profesores, porque esos lugares late el sincericidio y hay que salir a discutir justamente aquello que tiene que ver con lo que dicen muchas colegas y muchos colegas. Y lo digo en un congreso para discutirlo, porque hay colegas nuestros que dicen que no todos los pibes tienen que estar en la escuela y que le dan un sustento a que haya legisladores que armen proyectos, no solamente de educación emocional, como decía Miguel, sino proyectos de colimba educativa. Sí, proyectos de colimba educativa del siglo XXI. Esos proyectos son un modo de decir, sin sincerarse, que es el modo en que los todopoderosos y amantes del pasado se disfrazan, porque justamente no dicen lo que piensan, dicen lo que vos querés escuchar, para que en todo estés vos. Entonces, en ese sentido, hay que poder darse cuenta de ciertas maneras y mecanismos de convencimiento y de darnos cuenta que siempre estamos en tensión y en disputa. Hay un libro genial, hoy Patricia nombró a Mérier, yo soy un lector de Mérier, pero además porque Mérier, un pedagogo que tiene mucha escuela en la suela de los pies, y en tiempos de tantos pedagogos y pedagogas que prefieren en todo caso sentirse más cómodos en la condición de seócratas o en todo caso de empresarios y demostradores, es bien interesante recurrir a la palabra de pedagogas, pedagogos que tienen siempre escuela, recreo y horas de escuela y de clase y de sinsabores en la planta de los pies. Mérier es un pedagogo que tiene mucha escuela encima y escribió un libro que se llama Frankenstein Educador. Y justamente ese libro es una parodia de la escuela moderna, es una manera genial de poder ampliar, porque no me da el tiempo, estos problemas endógenos que empecé desarrollando como crítica al adultocentrismo. Que no nos confundamos, cuando yo digo adultocentrismo, no estoy diciendo que en la escuela es lo mismo adultos que pibes. Sí somos iguales, pero no somos lo mismo.
somos responsables ante ellos. Yo creo fuertemente en la asimetría como condición fundante del acto educativo. El tema es que aquellos que somos herederos de la escuela de la imposición, venimos también heredando esa idea de la asimetría que ya viene dada. Y la asimetría de la democracia es aquella a la que hay que dotar de sentido, y eso es incómodo y cuesta trabajo, y hay que sentarse codo a codo con los compañeros y con las compañeras, y hay que poder ponerle predicado al sujeto, y no es nada fácil. Por eso es que Philippe Méliès, en este libro que nos da muy buenas razones, y qué mejor que un congreso para recomendar una lectura, parodia a la educación moderna, nos parodia a nosotros, y de algún modo lo que dice es que hay que tener cuidado, porque somos herederos de ese modelo de adulto educador, y el normalismo argentino también tiene bastante de eso, a pesar que lo reivindicamos, de a veces comernos en la madre, y perdonen esta metáfora deportiva, de estar convencidos de que el otro, o sea, nuestro alumno, nuestra alumna, como máximo, va a ser una réplica mía en miniatura. Esa es una aguda crítica que hace Méliès a buena parte de educadores. No importa después qué discurso político uno asuma. Hay gente muy progresista que está convencida que el otro va a ser una réplica suya en miniatura. Y eso destruye la condición más democrática y ética del acto pedagógico. Entonces yo quería justamente compartir una imagen de este tiempo, es de hace unos meses. Yo suelo andar mucho en las redes sociales, tampoco me como la mague de que Facebook es el mundo, no. A ver, las redes sociales son un modo de estar en el mundo. La única manera de estar en el mundo es cuerpo a cuerpo con el otro, sintiendo los olores y la piel del otro, pero también son campos de disputa de los que hay que ser parte. ¿O acaso no te complica una mañana de lunes el Twitter? Vaya uno a saber si le complica una mañana de lunes. Pregunten a directores y docentes de escuela cuántas veces tienen que seguir el lunes y el martes trabajando sobre cuestiones que se resbalan en Facebook, en Twitter y en las redes sociales. Por lo tanto, son ámbitos de disputa también a jugar, pero también hay que tener cuidado con los Facebook, porque en el Facebook uno siempre tiene a todo lo que le gusta lo que uno hace, y todos te ponen me gusta, y también a veces crea un falso nosotros, o un pronombre peligroso, como decía Richard Sennett, que es un nosotros defensivo, y terminamos hablando con los que me gustean. Y en tiempos como los actuales hay que hablar con los que hablan y dicen de manera distinta, porque en todo caso cuando se definen el futuro de las generaciones, porque lo que va a pasar en las elecciones actuales, a diferencia de otras, es que se confirme definitivamente la sentencia y herida de muerte de la escuela como derecho y de, fundamentalmente, la condición más digna de un pueblo de vivir en condiciones dignas a nivel económico, cultural y político. Entonces allí hay que poder en todo caso pensar en este tipo de decisiones. Esa imagen que les conté que retomé del Facebook, me parece que me había ido por las ramas, pero vuelvo al Facebook y yo les iba a decir que por Facebook vi una foto de una escuela de Necochea. Me quedé medio duro cuando vi la foto. La foto es un mural de una escuela, lo sacaron, no la foto. Blanquearon el mural, circuló por las redes y el mural decía esto, se los digo porque está medio confuso. Abajo dice, por eso te ponemos límites. Primera imagen, empezó tirando papelitos. Segunda imagen, siguió tirando tizas. Tercera imagen, continuó tirando borradores. Terminó tirando tiros. Esto es un mural que estaba en una escuela de Necochea, compañeras, compañeros. En tiempos como los que Patricia decía, tan arriesgados y complicados, en donde tenemos la bajeza de que a Freire lo anulen Bolsonaro. En esos tiempos esta imagen es posible. En tiempos de depredación de la alteridad, en tiempos de capitalismo salvaje y financiero, en tiempos de naturalización del privilegio, estas imágenes son posibles. ¿Y saben qué, estimadas, estimados? Usemos esta imagen, que la traigo acá simplemente como un ejercicio para que circule y para que lo pongan a conversar minutos en la sala de profes con sus grupos de alumnos y alumnas.
Quería compartir también, porque un congreso sirve para eso, yo soy docente de la Universidad Nacional de Hurlingham, una de las últimas universidades del conurbano bonaerense, y me siento orgulloso de que mis alumnos y mis alumnas, en un 99%, son primera generación de universitarios. Simplemente, como faltan muchísimas universidades más para crearse. Digo esto porque a veces, y lo digo con respeto, y me pongo en primer lugar, a veces uno se come la mague clase mediero, en donde a uno le molesta que otro se acerque a uno. El problema de la diferencia el problema de la diferencia, o fundamentalmente de la diversidad, una vez se lo escuché a Estanislao Antelo, que en esta provincia, no es justamente pensar diferente, es cuando el otro se te acerca. Y entonces está bueno para preguntarnos, los docentes que somos buena parte de esa cultura clase mediera, cuánto nos comemos el amague de la meritocracia y que en realidad uno es por el esfuerzo que hizo. No digo que no, pero ¿saben una cosa? Este pibe recién es probable que haya hecho el mismo esfuerzo que yo o mucho más, pero yo nací en un hogar privilegiado de clase media en donde ir a la UBA es un trámite. Y los pibes que van a la universidad de la que yo soy docente son primera generación. El problema es que yo me olvide, o que no me olvide, que el papá y el abuelo de ese pibe que yo tengo hoy en la universidad me garpó a mí la uva durante 5 años. Si yo no me olvido de eso, entonces no voy a naturalizar los primeros que. Con ese equipo de investigación en la UNAUR estamos desarrollando una investigación que se llama la judicialización de las relaciones pedagógicas. Ganamos el concurso de investigación, somos un equipo de investigadores y docentes, entre los que están Gustavo Gali, gran compañero y colega, Marcela Martínez, Alejandro Vandencos, y podría seguir nombrando, pero estamos investigando justamente estos tiempos, y a partir de esta imagen, cómo el lenguaje, las representaciones y ciertas lógicas judiciales se meten en la escuela sin pedir permiso. La lógica de la amenaza permanente, y eso tiene mucho que ver lo que construyen los medios, porque no podemos negar que vivimos en una sociedad en la que los medios de comunicación son nuestro medio ambiente, pero también hay que tener en cuenta con esta imagen que acabo de mostrar que también estamos cautivos y sometidos a vivir en un estado permanente de miedo ambiente. Hay que ver cómo se conjuga esto del medio ambiente con el miedo ambiente. Entonces, en este sentido, en esta investigación nos proponemos justamente demostrar y explicar, trabajando en escuelas públicas del conurbano bonaerense, cómo esta lógica judicial tiene elementos fuertemente punitivos que se instalan en la escuela para regular la vida cotidiana. Y esta judicialización de la vida escolar está compuesta por un montón de dispositivos y procedimientos que tienen que ver con la instalación de cámaras de control y vigilancia en las escuelas, que tienen que ver con la preponderancia de un discurso y un registro escrito, que tiene que ver con actas para denunciar a otro, que un registro escrito para amigarse o enriquecerse con la literatura, o con un registro escrito en el que los docentes produzcamos cultura pedagógica. Entonces son también estos modos judicializantes, maneras de disciplinar y de ordenar la vida cotidiana en la escuela en tiempos de un neoliberalismo económico que ajusta y un neoconservadurismo cultural que tiene que instalar temor y tiene que instalar mecanismos de control y dominación. Entonces, para ir cerrando, tengo muchas cosas más, pero una cuestión de tiempo. Fíjense, el tema de la responsabilidad civil, estamos analizando quién de los docentes no tiene en cuenta el tema de la responsabilidad civil. Yo no estoy diciendo que no sea cierto, pero guarda. La responsabilidad civil es algo muy cierto y necesario de tener en cuenta. Ahora, no es lo mismo que sea un límite de la responsabilidad civil a que queremos absolutamente limitados. Entonces, eso estamos estudiando para, en todo caso, ver cómo a veces la responsabilidad civil anula, omite, posterga la condición pedagógica de nuestra tarea como educadores y educadoras e instala las condiciones disciplinarias de control que el poder central y las políticas actuales en educación de la mano neoliberal quieren imponer en las escuelas. No es casual
no es casual la demonización de los sindicatos, no es casual la persecución de los estudiantes secundarios que reclaman mejores edilicias, no es casual las listas negras que circulan cuando hay paro, no es casual, en todo caso, reconocer en estos dispositivos de control la lógica de la seguridad pensada como la lógica de la punición, porque no hay nada más interesante que pensar en la seguridad como condición fundante del aprendizaje de un niño o de una niña. Esta es una seguridad externa de la dominación y del disciplinamiento para justamente disciplinarnos en ciertas maneras de hacer escuela y en ciertos modos de reconocernos como docentes. Si no, un gobierno como ese de la provincia de Buenos Aires no se hubiese arriesgado a reemplazarnos por voluntarios. Reemplazar un docente por un voluntario, luego de haber reventado a palos a los docentes en el Congreso, es claramente mostrar a viva voz que el desprestigio, el descuido y el destrato, maltrato que se tiene con los docentes es parte del modo en que construyó la hegemonía política del actual gobierno. Es los docentes, especialmente los docentes, que se defienden a sí mismos como demonios y como enemigos. Hay que tener mucho cuidado porque a veces uno se come la madre de caer en la lógica de lo que los medios pintan. Queda bien en ciertas reuniones cancelleras ir de la mano de estos discursos que desprestigian, que anulan, pero no nos pongamos en la madre porque somos educadores. No vendemos espejos de colores. Somos educadores y la propia escuela te devuelve a la realidad y te muestra que muchas de las cuestiones que se dicen no son lo que pasan. No hay más que aprender de los pibes y las pibas. Los pibes y las pibas no aprenden de lo que le decimos que hagan. Aprenden de lo que ven que hacemos nosotros. Y ese es el modo en que hay que discernir las actuales políticas educativas. Es muy simple. Más allá de los discursos emocionales, de las neurociencias y la mar en coche, lo concreto es que si iban a hacer 3.000 jardines, y eso fue política de Estado, no hicieron ni siquiera más de 100 jardines en todo el país. Por lo tanto, lo que hay que ver no es justamente el discurso. Estamos llenos de diseños curriculares que no son otra cosa que tratados de belleza pedagógica progresista. Y no lo estoy diciendo de mala manera, son necesarios, son política de Estado y son genuinos y legítimos, pero guarda, lo que hay que ver no es simplemente quedarse tranquilo con la belleza literaria de los diseños. Hay que ir quirúrgicamente a ver el divorcio entre lo que se dice y lo que se hace. El divorcio entre lo que se dice, lo que muestran los medios y lo que pasa en las escuelas. Entonces, ¿saben qué? El sinceramiento no es de precios, es ético, es pedagógico. Y justamente lo que quiero decir es, y quiero cerrar con imágenes. Si me permiten, quiero compartir algunas imágenes de un PowerPoint que traje para que circule acá, porque también nos la tenemos que ver con la escuela de la imprenta, pero también con la escuela de la cibercultura y la escuela de la imagen. Y el desafío es de ambas cosas, no es una o la otra. Entonces, simplemente quería pensar en torno a esta idea de construir la autoridad pedagógica, mucho menos como un lamento a lo que uno acude o reclama, ¿no? Que vuelva la autoridad. Pedir que vuelva la autoridad es comerse la mague de los adoradores de todo tiempo pasado fue mejor. La autoridad no vuelve, la autoridad no se restaura, porque hay muchos que dicen que hay que restaurar la autoridad. Restaurar, se restaura el bronce, restaurar, se restaura la madera. La autoridad es una relación que se construye colectivamente con tropiezos y con contradicciones. Por lo tanto, traigo una serie de imágenes que tuve el orgullo de armar con un conjunto de colegas en el Ministerio de Educación, del que fui parte, con muchísimo orgullo, porque no es menor ser parte del Ministerio de Educación cuando uno es docente. En todo caso es asumir las máximas responsabilidades como docente, y mucho más en tiempos en los que las máximas responsabilidades educativas la involucran CEOs de empresas que piensan a la escuela como una empresa, que tiene que tener rédito, en todo caso todo se cotiza en el mercado de los precios, y los que somos docentes no podemos cotizar la planificación de matemática en la lógica de los precios. Entonces quería recorrer unas imágenes que dicen mucho más para cada quien. Yo diré algo de cada imagen, pero se las quiero traer para que estas imágenes circulen durante el Congreso. Dejo el PPT porque yo uso estas imágenes para armar evaluaciones donde soy docente, porque son imágenes muy potentes de todas las escuelas de la Argentina,
son imágenes que recogen imágenes de pibes de todos los niveles de la educación, de todas las provincias y de todas las modalidades. Lo hemos hecho en aquel momento con mucho amor para mostrar justamente que la educación pública, popular, como derecho social, es una educación que no solamente puede predicarse y practicarse, sino que se puede ver en el rostro de los pibes. Así que voy pasando las imágenes. Esta la elijo en primer lugar, del norte profundo. Y bueno, hoy yo justamente hablaba de aquel stand-up del ministro de que se pare la mitad del auditorio. Yo en vez del stand-up prefiero decir que este pibe del norte profundo, salteño, está practicando danza en una escuela. Una acción bastante mal vista desde el punto de vista de la hegemonía masculina o patriarcal de la que somos también parte como sociedad. Y está haciendo un paso de danza. Este pibe es, como dice Carballeda, un gran cientista social, es la representación de la irrupción de los sujetos inesperados. Eso le molesta al establishment, que irrumpan en las escuelas sujetos inesperados. Este pibe, además, para colmo, tiene en el pecho a los Rolling Stones. Por lo tanto, es una imagen que elijo para compartir con ustedes. Y luego, también esto, ¿no? Las maneras de estar de los chicos y las chicas en la escuela. Especialmente los sujetos inesperados portan gorrita, portan visera y comparten auriculares y la música, y se puede hacer matemática mientras uno escucha música. No es cierto que para leer hay que estar con la espalda apoyada en el respaldo. La escuela del derecho no es que ahora hay pibas muy jóvenes que son mamás, siempre pasó eso, pero la ley que nombraron los compañeros en una escuela de derecho social tiene que poder anticiparse y pensar en secundarias que también tengan espacios para que cuiden a los hijos y las hijas de quienes son alumnas, que tienen el mismo derecho que cualquier otro a hacer la secundaria. Esto tiene que ser la escuela de derecho. Por lo tanto, no solamente no se construyen jardines y escuelas de nivel inicial, sino que hay que reclamar que se construyan espacios de nivel inicial de la primera infancia en las escuelas secundarias. Claro, si vos lo mirás rápido, y perdone la expresión, podría uno decir, ese clase mediero que se patina en su meritocracia, podría decir, eso es la planificación de un choreo. No, no es la planificación de un choreo. Es un trabajo práctico de lengua y literatura, señores. ¿Por qué no? ¿O acaso hay que arrogarse cierta fisonomía o identikit para tener una foto de un trabajo práctico de lengua y literatura? De eso hay que aprender un poco más en este resbalarse clase mediero que a veces termina siendo profundamente egoísta. Portar la palabra. Estos pibes están acostumbrados a portar rostro en un estado que ha dejado de ser social y se ha convertido en penitenciario. ¿Qué significa, y ya termino por 3 minutos, qué significa portar la palabra para aquellos pibes que no tienen la posibilidad de que su palabra se escuche? Entonces, está bueno pensar también en cuánto habilitamos en la escuela para que los portadores de palabra no sean los mismos de siempre. El tatuaje, no como síntoma demoníaco, sino como una expresión de las culturas juveniles. Un congreso es un buen espacio para discutir bastante de la incomunicación que todavía existe entre la cultura escolar y otras culturas. Las culturas infantiles, las culturas cibertecnológicas, las culturas juveniles, las culturas populares. ¿Cuántas veces uno escucha a alguien que dice, no, la murga que se quede en la plaza? Está bueno para poder discutir qué adentro y qué no de la escuela. Y si ustedes miran rápido, no se coman el amague. Esto no es lo que estás viendo. Esto no es lo que estás viendo. Esta foto es una buena prueba para discutir cómo a veces adultos y adultas condenamos de antemano con una sentencia antes de hacer una pregunta. Él, en el fondo, está mirando sus acordes. Ella está con su celular mirando una partitura. Y el de adelante está en la suya. No es lo que pensaste en el medio de la clase de manera incorrecta. Entonces está bueno también poder aprovechar un congreso como este para volver a sacar a pasear la mirada, que a veces es cautiva de la lógica del paralelismo televisivo y del zócalo televisivo que nos atrofia. Se puede leer acostado, también, es verdad, cualquier literatura, a propósito de las maneras de estar con el cuerpo en la escuela, otra buena manera de discutir en un congreso como este.
Y yo tampoco me creo esos falsos binarios de nativos digitales e inmigrantes digitales. Hay que ser un poco más permeable y no quedarse atrapado con las lógicas duales o binarias. Por eso me gustó mucho esta foto, de que él esté con el lápiz y con la rugosidad de lo que significa leer un libro o escribir con la mano, y que el diseño esté con la computadora, que ya no se entrega más. Y que somos eso, directores y directoras de orquesta. Y que una piba esté abajo de un auto es una foto para hacer recorrer por nuestras familias, donde muchas veces hay modos bastante confusos, tradicionales, cerrados, de entender la igualdad del derecho a la vida y a vivir. Porque muchas veces asentimos en lo políticamente correcto, pero que una piba esté abajo de un auto, como que un pibe está haciendo un paso de danza, es algo que tenemos que practicar en el diálogo entre nosotros. Y termino con esta imagen. Pero esta imagen no porque tiene este pibe la muñeca en la mano. Prefiero que en todo caso la pregunta que nos hagamos es la cara del que está en el fondo. Porque no lo que está en el primer plano, lo del fondo. Bueno, simplemente cierro con: queremos dos principios y no uno solo. Igualdad y diferencia. El derecho a ser iguales cuando la diferencia nos inferioriza. El derecho a ser diferentes cuando la igualdad nos descaracteriza. Buenaventura de Sousa Santos. Que sea una gran jornada entre compañeros. Viva la lucha por la dignidad y jerarquización del trabajo docente y la escuela como derecho social. Gracias. Y disculpen la extensión. Fuertes aplausos para Gabriel, para Marcelo.